Buen día para todos. Hoy vamos a tener nuestra clase número 6 de conducta y teoría de juegos, con la cual vamos a cerrar por ahora los juegos simultáneos. En esta clase vamos a tratar los juegos que tienen múltiples equilibrios. El primer juego que vimos en profundidad fue el dilema del prisionero, que como vimos es un juego que tiene un equilibrio de Nash, que es un subóptimo social. Por eso decimos que el dilema del prisionero es un ejemplo de un dilema social, y alrededor de lo cual hay una discusión muy interesante sobre los dilemas sociales. Hoy pasamos a otro ámbito, a otra área también muy interesante que tiene que ver con los juegos que tienen múltiples equilibrios de Nash, y que algunos de esos equilibrios son más deseados que otros, bien sea para ambos jugadores en su conjunto, que es cuando decimos que hay convergencia de intereses hacia un equilibrio en particular, y por otro lado vamos a tener otros dos ejemplos de juegos con múltiples equilibrios, pero donde los intereses son divergentes, donde un jugador prefiere una cosa y el otro prefiere otra, y por lo tanto el desafío es cómo se coordinan, cómo se ponen de acuerdo para que alguien no sienta que es persistentemente perdedor versus frente a otros jugadores. Entonces ese es el objetivo de la clase de hoy. Este es un tema súper interesante que tiene aplicaciones maravillosas. Por ejemplo, en el caso del estallido social chileno, uno podría pensar que el desenlace de este juego podría tener múltiples equilibrios. Podría haber un equilibrio virtuoso en el que con una nueva constitución, después que pase el coronavirus y pueda haber un referéndum, pueda hacerse una nueva constitución en Chile y el resultado sea un resultado que se parezca, por poner un ejemplo, al nivel de bienestar, o que produzca un nivel de bienestar similar a Nueva Zelanda, por ejemplo. Pero también podríamos tener un equilibrio subóptimo, un equilibrio perdedor, en el cual el resultado se parezca a Venezuela o a Nicaragua, alguno de estos países, o Haití, algún país del continente americano, por poner un ejemplo, que esté en una situación económica realmente complicada a partir del uso, el diseño de instituciones viciosas, de instituciones perdedoras o negativas. Entonces estos son ejemplos de aplicaciones de juegos con múltiples equilibrios, y donde la clave es cómo logramos coordinarnos para alcanzar el equilibrio socialmente óptimo. Bien, ese es el objetivo de esta clase, y en breves segundos vamos a ver el detalle de la misma. Bien, como comentábamos, entonces hoy vamos a hablar de los juegos con múltiples equilibrios. Vamos a comenzar hablando de un criterio para comparar estos múltiples equilibrios que vamos a observar en los juegos que vamos a ver a continuación, que son básicamente los casos que ustedes ven acá. Caso 1, juegos con intereses coincidentes. Caso 2, juegos con intereses divergentes, pero con estrategias idénticas para ambos jugadores. Y caso 3, juegos con intereses divergentes, pero con estrategias opuestas para cada uno de los jugadores. Eficiencia. ¿Qué entendemos por cómo evaluamos la eficiencia de los resultados de cada uno de los equilibrios de Nash de un juego? Cuando, como vamos a ver hoy, son juegos que tienen múltiples equilibrios. Bueno, lo primero que vamos a introducir es el criterio de eficiencia en el sentido de Pareto. Como vamos a ver más adelante, aplicado sobre un juego, un cambio o movimiento se dice que es eficiente en el sentido de Pareto si al hacerlo mejora la utilidad de al menos un jugador sin que empeore la utilidad de ningún otro jugador. Alguien mejora y nadie empeora. Si eso se cumple, ese movimiento es eficiente en el sentido de Pareto. Y el concepto de óptimo de Pareto nos habla de una situación en la cual ya no es posible realizar un movimiento eficiente como el que comentábamos en la lámina anterior. Entonces, cuando ya no es posible hacer eso, cuando ya no es posible moverse hacia otra situación o hacia otra interacción de estrategias, y que alguien mejore y nadie empeore, decimos que estamos en un óptimo de Pareto, como vamos a ver de nuevo aplicado en los juegos que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a comenzar hablando de un juego que tiene múltiples equilibrios con intereses convergentes, con intereses que convergen entre los distintos jugadores. Para esto vamos a hacer referencia a algo que vamos a llamar el juego de los cazadores. Esto es un juego cuya primera inspiración o cuya primera referencia es Rousseau. Rousseau, en uno de sus escritos, de alguna manera delineó discursivamente a este juego, y después
los investigadores, las personas que trabajan o que han documentado la teoría de juegos se encargaron de modelarlo y de plantearlo como una matriz de un juego. Vamos a suponer para este juego que hay dos jugadores, Pedro y Pablo, y ellos son cazadores de la Edad de Piedra. Un día caen en cuenta que si cooperan pueden cazar algo más sustancioso como un ciervo o un jabalí. Normalmente ellos se dirigen a cazar cada uno por su cuenta y puede obtener un conejo cada uno. Pero, de nuevo, un día conversando se dan cuenta que si ellos cooperan, que si ellos colaboran y cazan en equipo, podrían cazar un animal mucho más grande que les dejaría una cantidad de carne, de proteínas mucho mayor a cada uno de ellos. Entonces estas alternativas serían un ciervo o un jabalí. Pero estos dos jugadores olvidaron ponerse de acuerdo, viven en sitios muy distantes, los ciervos y los jabalíes se encuentran en direcciones opuestas, así como las cuevas donde habitan cada uno de nuestros jugadores. Y obvio, en esa época no habían teléfonos celulares, ni internet, ni no habían desarrollado señales de humo y algún otro mecanismo de comunicación. Entonces no había comunicación posible entre estos dos jugadores. Por lo tanto, cada uno de ellos debe decidir de manera unilateral hacia qué dirección se dirigirá cada vez que se disponga a ir a cazar. Y como estamos hablando de un juego, ¿verdad? De que estamos pensando en términos de juegos, cuando cada uno de ellos decide a qué dirección se dirigirá, debe pensar en lo que hará el otro, dado que desde la última conversación se sabe que si cada uno de ellos toman direcciones independientes, cada uno puede asegurar un conejo, pero que si ellos cooperasen y cazaran juntos, pudieran obtener o bien un ciervo o bien un jabalí. Esta matriz de pagos nos indica los resultados que hemos señalado antes, nos indica las utilidades en cada uno de las coincidentes estrategias de las que hablamos antes, ¿verdad? Como vemos, esto es una matriz de 3×3, cada uno tiene 3 estrategias posibles: buscar dirigirse hacia donde están los ciervos, hacia donde están los jabalíes o hacia donde están los conejos. Los ciervos y los jabalíes solo pueden ser cazados en equipos, el conejo puede ser cazado de manera individual. Por lo tanto, el juego que observamos o que ellos observan es el que nos muestra esta matriz. Bien, vamos a analizar entonces ahora este juego con las herramientas que vimos antes. En particular vamos a usar la técnica de la mejor respuesta para elucidar, para ver, para revelar cuáles son los equilibrios de Nash de este juego. Entonces, si cada uno de los jugadores juega su mejor respuesta ante las probables estrategias de los demás, el resultado sería este, ¿verdad? Si Pablo elige ciervo, lo mejor que puede hacer Pedro es elegir ciervo. Y si Pedro elige ciervo, lo mejor que puede hacer Pablo es elegir ciervo. Por lo tanto, ciervo-ciervo es un equilibrio de Nash. De igual manera, si Pablo elige jabalí, lo mejor que puede hacer Pedro es elegir jabalí, es dirigirse hacia donde están los jabalíes, por lo tanto cooperar con Pablo y ambos obtendrían un payoff de 3 unidades de utilidad cada uno, y por lo tanto jabalí-jabalí es también un equilibrio de Nash, porque es la mejor respuesta de Pablo cuando Pedro juega jabalí es jugar jabalí, y la mejor respuesta de Pedro cuando Pablo juega jabalí es jugar jabalí. Finalmente tenemos que si Pablo elige la línea de abajo, elige conejo, lo mejor que puede hacer Pedro es elegir conejo, porque gana 1 en lugar de 0 que obtendría si eligiese alguna de las otras alternativas. Entonces, y lo mismo se cumple viceversa, ¿verdad? Lo mismo se cumple para Pablo. Si Pedro elige conejo, lo mejor que puede hacer Pablo es también elegir conejo. Y así definimos los 3 equilibrios de Nash de este juego. Entonces fíjense que por primera vez estamos introduciendo juegos que tienen más de un equilibrio de Nash. Lo último que habíamos visto en la clase anterior era el dilema del prisionero, ¿verdad? Que es un juego que tiene un equilibrio de Nash, que es un subóptimo social. Acá tenemos 3 equilibrios de Nash. Vamos entonces a ver estos 3 equilibrios de Nash. Están indicados en la sección izquierda inferior, ¿verdad? Y las preguntas que surgen es: ¿qué nos dice el análisis de eficiencia, en primer lugar?
qué hacer frente al riesgo de desencuentro. Y por supuesto esto pasa por pensar en qué elegirá el otro jugador, porque de eso va a depender lo que decida hacer cada jugador, de lo que él piense que van a hacer los otros y viceversa. Lo que van a hacer los otros va a depender de lo que piensen que vamos a hacer nosotros, que hará el jugador de referencia. Entonces, estas son las 3 preguntas más importantes que surgen en estos juegos de múltiples equilibrios, ¿verdad? Va a depender de lo que yo piense que va a ser el otro. Si yo pienso que el otro va a ser ciervo, lo mejor es jugar ciervo, pero si resulta que él juega jabalí, ambos perdemos, ambos obtenemos 0, ¿verdad? Si Pablo juega ciervo y Pedro juega jabalí, ambos obtienen 0 porque no lograron coordinarse. Así vamos a ver entonces que hay unos problemas de coordinación importantes en este tipo de juegos, pero vamos a comenzar hablando del análisis de eficiencia al que hacíamos referencia con los conceptos de eficiencia en el sentido de Pareto y de óptimo de Pareto. Bien, fíjense, las flechas que observamos acá en esta lámina nos dicen cuáles son los movimientos eficientes. Por ejemplo, empecemos desde la celda inferior izquierda, donde Pablo elige conejo y Pedro elige ciervo. Fíjense que de esa celda tenemos una flecha que se mueve hacia arriba y a la derecha, o sea, hacia la celda jabalí-jabalí. Eso nos indica que ubicándonos en la celda inferior izquierda, el movimiento hacia la celda del centro es un movimiento eficiente. Cada vez que sale una flecha de una celda, nos dice que el movimiento desde esa celda hacia la celda que apunta es un movimiento eficiente. Y viceversa, cuando desde otra celda sale una flecha hacia una celda que estamos observando, significa que ese movimiento es eficiente. Entonces las flechas lo que están indicando son todos los movimientos eficientes. Y por otro lado, notemos entonces que los óptimos de Pareto son aquellas celdas que solo tienen flechas de entrada. ¿Cuáles son esas? Ciervo-ciervo, observemos la celda superior izquierda, ciervo-ciervo, esa celda solo tiene flechas de entrada, una que entra desde abajo y una que entra desde la derecha. Esas son las flechas relevantes, porque no hay ningún otro movimiento que sea eficiente a partir de otra celda, ¿verdad? Porque el siguiente posible sería desde jabalí-jabalí, pero ese no tiene sentido planteárselo porque no es eficiente en tanto no devenga exactamente el mismo resultado. Entonces, el equilibrio ciervo-ciervo es un equilibrio de Nash y al mismo tiempo es un óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque no es posible desplazarme hacia otra celda sin que al menos alguien pierda y al menos alguien gane. Eso no es posible hacerlo desde la celda ciervo-ciervo. Lo mismo ocurre en la celda jabalí-jabalí. Fíjense que esta otra celda, y es aún más elocuente, tiene puras flechas de entrada. Esto significa que esta es una celda que es un equilibrio de Nash y es a su vez un óptimo de Pareto. Esas dos celdas, ciervo-ciervo y jabalí-jabalí, son dos equilibrios de Nash que son óptimos de Pareto. El tercer equilibrio de Nash, conejo-conejo, no es un óptimo de Pareto porque observemos que hay una flecha que me saca de esa celda que me dice que si yo me desplazo desde la celda conejo-conejo hacia la celda jabalí-jabalí, ambos ganan. En otras palabras, se cumple los requisitos para que sea un movimiento eficiente en el sentido de que alguien gana y nadie pierde. En este caso, ambos ganan, por lo tanto, se cumple esa condición. Bien, entonces, con esta lámina podemos identificar que este juego tiene tiene 3 equilibrios de Nash, de los cuales 2 son óptimos de Pareto. Entonces, esto nos lleva a un problema de coordinación o a evaluar el problema de coordinación porque, como vamos a ver, si no hay coordinación y hay algún riesgo sobre hacia dónde inherente hacia a la dirección hacia la cual cada uno de ellos pensara desplazarse, ellos van a jugar de una manera muy particular, como vamos a ver en la siguiente lámina. Fíjense acá, lo que vamos a hacer es analizar qué hacen los jugadores frente al riesgo de desencuentro, dado que no hay posibilidades de comunicación, dado que las casas de cada uno se encuentran en sitios muy distantes.
entonces cada uno debe tomar una decisión pensando en lo que hará el otro. Pero esto, como hemos visto antes, implica riesgos, ¿verdad? Si Pablo va a cazar jabalíes y resulta que Pedro se dirige a cazar ciervos, ambos obtienen 0, como indica la celda del centro en la columna de la izquierda. Entonces hay un problema de coordinación, ¿verdad? Ellos tienen que estar seguros de qué es lo que va a hacer el otro. En ausencia de esa certeza o de algún mecanismo que permita hacer robusta esa certeza, podemos pensar que ellos usarían lo que hemos llamado en las clases anteriores una estrategia maximin, o sea, una estrategia que minimiza el riesgo, en otras palabras, que maximiza las ganancias mínimas, como vimos en una de las clases anteriores. Bueno, para ello tomemos como referencia a Pedro, que es el jugador que está arriba, por eso las flechas solo van de arriba a abajo, y evaluemos cuáles son las menores utilidades posibles en cada uno de los 3 casos, de las 3 posibles estrategias de Pedro. Si Pedro juega ciervo, si juega la estrategia de la izquierda, su menor utilidad posible sería 0, ¿verdad? Que obtendría en el caso de que Pablo jugara jabalí o conejo. Si Pedro juega centro, o sea, juega la columna del centro, juega jabalí, juega la estrategia jabalí ubicada en la columna central, observamos algo similar, ¿verdad? La menor utilidad que obtendría Pedro de jugar la estrategia jabalí sería 0, en caso de que no hubiese coordinación con Pablo. Mientras que en la columna de la derecha tenemos que si Pedro juega la estrategia conejo, la menor utilidad que obtendría sería 1, porque siempre que él se dirija a cazar conejos va a obtener seguro un conejo, porque los conejos no requieren coordinación ni requieren trabajo en equipo. Por lo tanto, tal como está formulado el juego, hemos dicho que siempre que un jugador decida ir a cazar un conejo, a cazar conejos, va a obtener un conejo con certeza, con seguridad. Por lo tanto, si Pedro juega su estrategia maximin, la estrategia maximin va a ser jugar conejo, porque es la estrategia que tiene la mayor ganancia mínima, ¿verdad? Ahí la ganancia mínima sería 1, mientras que con cualquiera de las otras 2 estrategias la ganancia mínima sería 0. Por lo tanto, su estrategia maximin es jugar conejo. Y lo mismo ocurre en el caso de Pablo, ¿verdad? Si Pablo utiliza una estrategia maximin, su razonamiento va a ser exactamente el mismo que hace Pedro, y por lo tanto la estrategia maximin de Pablo va a ser dirigirse a cazar conejos. Por lo tanto, conejo-conejo es un equilibrio de estrategias maximin, es un equilibrio de Nash que a su vez es un equilibrio de estrategias maximin. Esto quiere decir que es el equilibrio de Nash que minimiza el riesgo de los jugadores. Entonces esto introduce un problema interesante o un desafío interesante a este juego de coordinación, ¿verdad? Tenemos un juego donde es posible ganar más, es posible que si ambos cazadores se coordinan puedan ganar 3 si se deciden a cazar jabalíes o a cazar ciervos, pero en ausencia de coordinación, en ausencia de algún mecanismo que le garantice a un jugador cómo se va a comportar el otro, en ausencia de esos mecanismos, la manera de minimizar el riesgo es adoptar una estrategia maximin, y esa conduce a elegir la estrategia conejo, o sea, elegir un equilibrio de Nash que es subóptimo, como vimos en la lámina anterior. Bien, ahora vamos a hablar de juegos que tienen múltiples equilibrios, pero donde los intereses son divergentes. Vamos a comenzar hablando de algo que hemos denominado el juego de las tensiones de los socios. ¿Por qué? Porque es un juego que suele ocurrir en las sociedades, y estoy hablando de sociedades en términos bien generales. Esto incluye desde las sociedades entre 2 socios, sociedades estándar, hasta las parejas. Las parejas son un tipo de sociedad. Si quieren usamos comillas, pero es eso, son personas que actúan en sociedad. Entonces, por eso hemos llamado este juego el juego de las tensiones entre los socios. ¿Por qué? Fíjense que acá hemos modificado las utilidades, los payoff, para darle sentido a este juego de coordinación, a este juego con estrategias divergentes. ¿Qué nos dice este juego? Que, bueno, primero veamos el análisis de la mejor respuesta para ver cuáles serían los equilibrios de Nash.
¿Cuál es el supuesto fundamental? Que se extinguieron los conejos. No hay conejos ya en el sitio donde viven Pedro y Pablo, en el país de Pedro y Pablo, o de Pablo y Pedro, como quiera que lo queramos llamar, y por lo tanto solo es posible cazar ciervos o cazar jabalíes. Veamos entonces, fíjense que utilizando el método de la mejor respuesta, podemos rápidamente ver que este juego tiene dos equilibrios de Nash: ciervo, ciervo y jabalí, jabalí. Esos son los dos equilibrios de Nash de este juego. Sin embargo, cada jugador prefiere un equilibrio de Nash diferente. Veamos que desde el punto de vista de Pablo, el jugador que está a la izquierda, el equilibrio ciervo-ciervo es preferido porque él obtiene 5 en lugar del 3 que obtendría en el equilibrio jabalí-jabalí. Por lo tanto, desde el punto de vista de Pablo, su equilibrio más deseado es ciervo-ciervo. En este equilibrio él obtiene 5 y Pedro obtiene 3. En el equilibrio jabalí-jabalí ocurre exactamente lo contrario. Ese es el equilibrio preferido por Pedro, por el jugador que está arriba. En ese equilibrio, Pedro obtiene 5 y Pablo obtiene 3. Entonces tenemos dos equilibrios de Nash. Uno es preferido por un jugador y el otro es preferido por el otro jugador. Fíjense que ambos son óptimos de Paretos, porque de ambos no podría salir ninguna flecha. No es posible, si nos paramos en el equilibrio ciervo-ciervo, no es posible movernos a otra celda sin que al menos alguien pierda. Y lo mismo ocurre cuando estamos en la celda jabalí-jabalí. No es posible salir de esa celda sin que alguien pierda. Por lo tanto, ambos son equilibrios de Nash y ambos son óptimos de Paretos. Cada jugador prefiere un equilibrio diferente y el desafío que enfrentan estos jugadores es cómo comprometerse de manera creíble a jugar su estrategia preferida. Cómo convencer al otro jugador de que se va a tomar un camino y no el otro. Para obligarlo a jugar de determinada manera. Esto es un tema que vamos a evaluar más adelante. Bien, el último juego que vamos a ver en esta clase, yo lo he llamado el juego del coraje y la rendición, a pesar de que en la literatura tiene otro nombre, se conoce como el juego de la gallina, pero le he cambiado el sentido porque en realidad es un juego que habla de eso, habla de una estrategia es el coraje, es amenazar con ir en una dirección y el que se rinde pierde, el que cambia la dirección pierde. Fíjense acá, cada jugador desea ir al norte, es lo que más desea es ir al norte, de manera individual, siempre que el otro se desvíe. Por ejemplo, si Pablo decide ir al norte y Pedro decide ir al sur, fíjense que Pablo obtiene 5 y Pedro obtiene 1. Viceversa, en la esquina inferior izquierda, si Pablo decide ir al sur y Pedro decide ir al norte, Pedro obtiene 5 y Pablo obtiene 1. Vamos a ver inmediatamente que si usáramos el método de la mejor respuesta, efectivamente esas dos celdas son los equilibrios de Nash de este juego. Y en este caso, esas dos celdas, esos dos equilibrios de Nash también son óptimos de Pareto, porque no es posible moverse desde alguna de esas celdas hacia otra, desplazarse a otra celda sin que alguien pierda. La diferencia está en que acá ya no se trata de elegir cazar determinado animal, sino de dirigirse a determinada zona. Supongamos que el norte tiene más población de animales, pero es mucho más chico. Si ambos decidieran ir al norte, como es tan chico, comenzarían a estorbarse mutuamente y terminarían por espantar los animales. Entonces cada uno obtiene 0. Ese sería, digamos, el equilibrio donde todos, si todos coinciden, el equilibrio, no, el resultado donde si todos coincidieran en él, todos pierden porque ninguno cazaría nada, dado que espantarían a las presas, ¿verdad? En el caso en el que ambos elijan sur, asegurarían una pequeña cantidad cada uno, lo que les genera una utilidad de 2 a cada uno. Digamos que el sur hay menos animales, pero es mucho más extenso y eventualmente dedicándole más tiempo, ellos podrían obtener 2 unidades de alimentos cada uno, de utilidad en relación con los alimentos que obtendrían allí. Pero individualmente cada uno de ellos quisiera ir al norte y que el otro fuese al sur. Ese es lo más deseado, dada
manera como se ha planteado este juego, ¿verdad? Entonces, el desafío acá también es cómo coordinarse, y acá volvemos a encontrar una estrategia maximin. El juego anterior no tenía estrategia maximin, pero este sí. Acá la estrategia maximin es jugar sur para cada jugador, ¿verdad? Porque al jugar sur se está maximizando las ganancias mínimas que obtendría cada jugador. Entonces este juego también plantea un desafío de coordinación interesante. Los desafíos de coordinación en general los vamos a estudiar en profundidad más adelante. Cuando veamos los juegos secuenciales, vamos a ver los distintos tipos de mecanismos que pueden crearse para resolver estos problemas de coordinación. En este caso solo quiero comentar muy brevemente que los jugadores se enfrentan al reto de adivinar a cuál equilibrio de Nash le apuestan los demás jugadores. Uno de los creadores de la teoría de juegos, Thomas Schelling, propuso que cuando hay dos o más equilibrios de Nash, los jugadores usan pistas, suelen usar pistas o señales para inferir cuál es el equilibrio más probable, y a ese equilibrio más probable se le denomina el punto focal o punto de Schelling en honor a quien formuló esta idea. Y en los juegos con intereses divergentes, el desafío es lograr compromisos, iteraciones, porque hemos visto que en los juegos anteriores un acuerdo posible beneficioso para ambos es jugar un equilibrio de Nash una vez y el otro equilibrio de Nash la otra vez, cuando hay un equilibrio que favorece a uno y el otro al otro, e iterar, jugar uno una vez y el otro otra vez, y así sucesivamente de manera iterativa, o crear señales creíbles sobre cuál es el curso de acción que va a llevar adelante cada jugador. Pero como decía, esto es uno de los temas que vamos a ver a propósito de los juegos secuenciales en las próximas clases. Y en una próxima clase ya comenzaremos a discutir acerca de los juegos secuenciales.